El camino del norte. Capítulo 1. El deslave del tiempo. Adrián, nuestro protagonista, un ingeniero de Ciudad Juárez, buscaba un respiro del calor del desierto y el ajetreo de la fábrica en la que trabajaba excesivamente, por lo que después de conseguir unas muy peleadas vacaciones, decide viajar en el tren Chepe, explorando la Sierra Tarahumara. El Chepe Express vibraba con una elegancia mecánica que Adrián, como ingeniero, no podía evitar admirar. Sentado en el vagón terraza, con un café en la mano, veía pasar los pinos y las formaciones rocosas de la Sierra Tarahumara. Había salido de Ciudad Juárez huyendo del ruido de las maquilas y el estrés de la frontera. Próxima parada, Divisadero. Anunció la voz por los altavoces. Al bajar, el aire frío y puro le llenó los pulmones. Mientras el resto de los turistas se amontonaban en los miradores para tomarse la selfie de rigor, Adrián decidió caminar un poco más allá, alejándose de los senderos pavimentados. Quería ver el fondo del abismo, ese lugar donde las sombras de las barrancas parecen guardar secretos de siglos. Fue entonces cuando lo vio. Entre un matorral de manzanita, un conejo de un color blanco absoluto, extraño para la fauna local, lo observaba con ojos curiosos. ¿Qué haces tú aquí, amiguito?, murmuró Adrián. El conejo no huyó, dio un salto ágil hacia una saliente de piedra. Adrián, movido por una curiosidad casi hipnótica, lo siguió. Dio un paso, luego otro, alejándose del murmullo de los turistas. El conejo se detuvo al borde de un risco que no parecía estar en los mapas, saltó hacia lo que parecía ser una repisa oculta por la bruma. Adrián se asomó, pero el terreno bajo sus botas de senderismo no era piedra sólida, sino una mezcla inestable de grava y hojarasca. El crujido fue seco. El mundo se inclinó. Adrián sintió el golpe de la adrenalina mientras sus manos intentaban aferrarse a las raíces, pero solo arrancó tierra suelta. El conejo blanco desapareció en la niebla, y Adrián se convirtió en un peso muerto cayendo hacia la profundidad de la barranca. El impacto no fue rápido. Golpeó contra las ramas de un pino, sintiendo el crujir de sus costillas, y luego el golpe final contra el lecho de un arroyo seco. La oscuridad no llegó de inmediato. Primero fue un frío intenso, el sabor metálico de la sangre y el sonido del viento que, poco a poco, dejó de sonar como aire para convertirse en un canto rítmico, antiguo y profundo. Sus ojos se cerraron bajo el sol del siglo XXI, pero su último aliento lo exhaló en un aire que olía a resina y humo de copal. Capítulo 2. El despertar. No despertó en un hospital. Despertó bajo un cielo de un azul irreal, rodeado de pinos gigantes. Sus ropas de marca estaban desgarradas y, frente a él, un grupo de hombres con taparrabos y arcos lo observaban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Pronto se dio cuenta de la realidad, no solo estaba en la sierra profunda, sino que el tiempo se había reiniciado. No había cables, no había motores, solo el sonido del viento y el lenguaje de los rarámuri antiguos. Su vista se vuelve a nublar y pierde el sentido. El dolor fue lo primero que regresó, un martilleo rítmico en las sienes que competía con el sonido de unos tambores lejanos. Adrián abrió los ojos, esperando ver las luces blancas de un hospital en Chihuahua, pero solo vio el techo de paja y barro de una cabaña. Al intentar levantarse, sus manos chocaron con cuerdas de fibra de maguey. Estaba atado. Un grupo de hombres de piernas fuertes y piel curtida por el sol lo observaban. Uno de ellos, un gigante de mirada gélida, escupió al suelo y sentenció: Boiga Chamoqué. El expulsado de los dioses. El nombre corrió como un susurro temeroso por la aldea. Para ellos, alguien que caía del cielo y sobrevivía no era un milagro, sino un paria marcado por el infortunio. Debido a su ropa extraña y su aparente debilidad, Adrián, ahora llamado Boiga Chamoqué, fue condenado a las tareas que la estructura social de esa época asignaba a quienes no eran guerreros ni cazadores. Lo pusieron a moler maíz y a acarrear agua desde el fondo del cañón. Ahí conoció a Rehue Mawiri, Luna Hermosa. Ella no le tenía miedo.
Mientras otros lo apedreaban, ella le enseñó a usar el metate. Con paciencia, señalando los objetos, Luna Hermosa le entregó el regalo más valioso, el idioma. En pocas semanas, Adrián ya no solo escuchaba ruidos, escuchaba conceptos como el corima compartir, y entendía que su vida pendía de un hilo delgado. Sin embargo, el peligro tenía nombre: Chihuamulí, oso negro. Era el guerrero más fuerte de la aldea, un hombre que disfrutaba patear el cuenco de comida de Adrián y obligarlo a cargar troncos bajo el sol, burlándose de su falta de resistencia en las carreras de montaña. El tiempo transcurrió lentamente entre amistad, aprendizaje y humillaciones. Adrián se fortaleció. La paz se rompió al amanecer. Un grito de guerra desgarró la niebla. Eran los Tobosos, una tribu hostil y feroz del norte. Las flechas encendidas empezaron a llover sobre las chozas. En medio del caos, la cuerda que ataba a Adrián en su lugar de trabajo se quemó. Luna Hermosa corrió hacia él para liberarlo por completo. «Huye, Boiga. Vete hacia las cuevas», le gritó ella en su lengua. Adrián miró hacia el camino por el que llegó, pero luego vio a los niños de la aldea y a Luna Hermosa en peligro. Algo en su interior, quizás el instinto de quien ya perdió una vida y no piensa desperdiciar la segunda, se encendió. Agarró una pesada hacha de piedra de un tajo de madera y se lanzó al combate. La batalla era un caos de sangre y gritos. Adrián vio a Chihuamulí rodeado por 3 invasores. El guerrero Raramuri estaba herido en una pierna, su maza de madera rota. Uno de los atacantes levantó un cuchillo de obsidiana para darle el golpe de gracia. Adrián no lo pensó. Embistió al atacante con el hombro, usando su peso de hombre del siglo XXI, y descargó el hacha de piedra. Logró abatir a 2, permitiendo que Oso Negro recuperara el aliento y terminara con el tercero. Sin embargo, una flecha enemiga atravesó el costado de Adrián, derribándolo. Cuando el humo se disipó y los invasores fueron repelidos, el silencio volvió a la sierra. Adrián estaba tendido, perdiendo sangre, cuando una sombra se detuvo sobre él. Era Oso Negro. El gigante lo miró con una mezcla de confusión y un respeto recién nacido. El guerrero se arrodilló, tomó la mano de Adrián y, ante toda la aldea, declaró: «Ya no es Boiga. Ahora es uno de nosotros».